¿Cómo funciona el cerebro de las mujeres? De los 50.000 estudios que se han publicado de neuroimagen y del funcionamiento del cerebro en los últimos años, solo el 0,5% se centra en factores que afectan exclusivamente a las mujeres. Por Gillian Ayala. Es decir, solo el 0,5% de estos últimos estudios se han enfocado en lo que le pasa al cerebro durante el embarazo, el posparto o la menopausia. El resumen es que sabemos poquísimo sobre cómo funciona el cerebro de las mujeres. Pero la tendencia ya está cambiando. Entonces vamos a empezar por conocer lo más básico. En el ser humano, ¿cómo se desarrolla el cerebro? Simplificando mucho, podemos decir que durante la infancia hay una sobreproducción de conexiones cerebrales que luego empiezan a podarse en la pubertad, ¿no? Hay un incremento masivo del volumen de sustancia gris y después hay un momento en el que empieza a reducirse el volumen de sustancia gris. Aquellas regiones cerebrales que se encargan de procesos más básicos, como la coordinación motora, maduran antes, mientras que las regiones cerebrales implicadas en procesos más complejos, como el razonamiento moral, pues maduran más tarde. Para responder a todas las dudas sobre cómo funciona el cerebro de las mujeres, que son bastantes, hemos recurrido a la doctora Susana Carmona, investigadora del Hospital Gregorio Marañón en la Comunidad de Madrid, y que fue la primera en hacer un estudio sobre la neuroplasticidad del cerebro durante el embarazo. Ya sabemos cómo evoluciona este órgano, pero en este proceso pasan determinadas cosas si eres hombre y otras si eres mujer. Eso que siempre se ha dicho de que las mujeres maduran antes que los hombres, en cierta medida realmente es así. Esta maduración cerebral suele ocurrir antes en niñas que en niños. El cerebro de las niñas empieza la poda, entre comillas, un par de años antes que el de los niños. Pensemos pues en el cerebro como un puzzle, que tiene muchas piezas que tienen que encajar para que funcione. Y la forma en la que esas piezas se mueven para encajar determina incluso los patrones de conducta durante la adolescencia o cierta tendencia a patologías asociadas que son muy distintas en chicas que en chicos. Las mujeres tendemos más a patologías que llamamos internalizantes, como la ansiedad o la depresión, mientras que en niños se observa un incremento de los trastornos externalizantes, ¿no? Dirigidos al exterior, como por ejemplo los trastornos de conducta, el control de impulsos o agresividad. Como referencia, vamos a tener en cuenta que durante el embarazo es cuando más se revoluciona el cerebro. Partiendo de esa base, hay un momento vital en el que se produce un gran cambio hormonal que es comparable con el del embarazo, y ese momento es la adolescencia. Pero vamos a centrarnos exclusivamente en el cerebro de las mujeres, el que menos se ha estudiado hasta ahora. ¿Qué pasa cuando una mujer se queda embarazada? Cambia de forma muy marcada, de forma muy pronunciada. Es decir, durante el embarazo se crea un nuevo órgano, un órgano endocrino, la placenta, que libera moléculas al torrente sanguíneo, principalmente hormonas, y le va diciendo a los diferentes órganos del cuerpo de la mujer cómo deben funcionar en este momento tan especial para el ser humano, para intentar optimizar todo el proceso de gestación, parto y posparto, ¿no? Sabemos que las hormonas de la gestación son capaces de entrar al cerebro, modificar su función y su anatomía, y que estos cambios cerebrales facilitan la conducta maternal. Observamos disminuciones en el volumen de sustancia gris durante la gestación que parecen acentuarse en el momento del parto y que revierten ligeramente durante el posparto. El cerebro de la mujer pierde materia gris, pero esa parte del puzzle no se queda incompleta, no se queda vacía. Se ha observado cómo, en paralelo, se potencia su capacidad de cuidado. Se crea ese vínculo con el bebé. El cerebro ha tenido entonces que reorganizarse para hacer espacio para esa otra función que adquiere la mujer durante y después del embarazo. Hasta hace muy poco se pensaba que estos cambios cerebrales eran los mismos desde la gestación hasta el posparto. Pero realmente no es así. El posparto es otro momento traumático, por decirlo de alguna manera, que vive el cuerpo y que también supone cambios cerebrales. Esto determina ciertos comportamientos de las mujeres durante esa época de su vida. Es que además en el posparto pues está la interacción con el bebé, que es capaz de inducir cambios cerebrales no solo en mamás biológicas, sino también en mamás adoptivas o en papás. Solo que se trata de cambios ligeramente diferentes en magnitud, tiempo y forma. Y conocer al detalle que cambia en el cerebro de la mujer durante el parto ayuda a prevenir y a diagnosticar la depresión posparto. Ahora los estudios sobre las bases cerebrales de la depresión posparto pues se centraban en comparar a mujeres con depresión posparto versus mujeres sin depresión posparto. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es crear una base de datos
longitudinal, es decir, que sigue a las mismas mujeres durante toda la transición a la maternidad y que recoge no solo variables cerebrales, sino también otros biomarcadores hormonales y variables neuropsicológicas, como por ejemplo la historia de depresión o el síndrome disfórico premenstrual, o otras variables sociales, como por ejemplo el estatus socioeconómico o el apoyo social, que también sabemos que pueden incidir. Y todo esto lo hacemos con el objetivo de crear un modelo que nos permita pues saber qué es lo normal, lo esperable durante la transición a la maternidad, y a partir de ahí identificar las desviaciones que nos permitan predecir la aparición de trastornos mentales posparto, pues para poder prevenirlas y tratarlas, ¿no? Y aquí quiero hacer un inciso, que la más frecuente es la depresión posparto. Es un trastorno muy frecuente que afecta alrededor del 14% de las madres y que, si no se trata, pues tiene consecuencias negativas. ¿Pero qué pasa en el cerebro de las mujeres que no son madres? Para notar cambios hay que esperar hasta la menopausia, algo que también va a experimentar la mujer que ha sido madre. Aquí nos encontramos con un estigma y un tabú que se está empezando a romper. Pues la menopausia hasta ahora ha sido la gran olvidada. Los estudios que hay son muy recientes. La mujer ha vivido toda su vida con determinados niveles de estrógenos y al perderlos en la menopausia, el cerebro tiene que aprender a vivir sin ellos. Se tiene que readaptar. Porque hemos visto que estas hormonas tienen receptores en diferentes regiones cerebrales implicadas con la cognición y con la regulación emocional. Por eso un porcentaje muy elevado de mujeres padecen síntomas durante la menopausia, no solo físicos como los sofocos o los trastornos de sueño, sino también síntomas cognitivos o síntomas emocionales. Sabemos que hay estudios que indican que la menopausia inducida quirúrgicamente antes de los 45 años se asocia a un mayor deterioro cognitivo y a un incremento en el riesgo de padecer después enfermedades o demencias tipo Alzheimer. No es un tópico. Entender cómo funciona el cerebro de las mujeres es realmente complejo, sobre todo porque se ha estudiado mucho menos en profundidad. Y es complejo porque la mujer vive episodios hormonales muy fuertes que el hombre no experimenta a nivel biológico. Y eso, la menstruación, la necesidad pues de tolerar más dolor de forma natural desde ese momento, el embarazo, el parto, el posparto y la menopausia son etapas que solo vive una mujer y que afectan sustancialmente a su cerebro. Entender estos cambios ayuda a entender el comportamiento de las mujeres y nuestras capacidades, así como acertar en el diagnóstico de muchas enfermedades. Aún no sabemos si hay diferencias funcionales entre el cerebro de un hombre y el de una mujer, pero a nivel anatómico... Sí sabemos que en promedio el cerebro de la mujer tiene un mayor tamaño que el del hombre, pero puntualizo que no hay una relación directa entre el tamaño cerebral y la inteligencia. Y también sabemos, y esto es importante, que el cerebro de una mujer o de una persona con ovarios está expuesto a unas fluctuaciones hormonales determinadas, principalmente en estrógenos y progesterona, mientras que el cerebro de un hombre pues está expuesto a otras fluctuaciones de hormonas, principalmente testosterona, ¿no? Y todas estas hormonas tienen receptores en las células del cerebro y son capaces de modular la actividad y la forma o la anatomía de determinadas regiones cerebrales implicadas tanto en la cognición como en la regulación emocional. Nuestras hormonas marcan la diferencia y hacen que el cerebro de una mujer y el de un hombre no sean idénticos ni tengan, en algunos casos, la misma respuesta a los estímulos. Aunque quedan todavía muchas preguntas en el aire. ¿Qué pasa con el cerebro de la mujer si tiene varios embarazos y partos? ¿Son iguales todos estos cambios embarazo tras embarazo? ¿O cuánto duran estas variaciones en el cerebro de las mujeres? Incógnitas que todavía tienen que estudiarse para entender realmente cómo funciona el cerebro de la mujer. Crónica